Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, este caso es así. Es una paciente de 25 años del sexo femenino que en mayo de este año comenzó con un cuadro de molestia, lo que ella refiere a un dolor leve y eventual en su rodilla izquierda. Entonces ella pasó más o menos un mes y medio así, con esta queja, pero que no molestaba mucho. Y el 20 de junio del 2020 aumenta el dolor que ella tiene en su rodilla izquierda y ella comienza con una claudicación. Entonces, nuevamente, se toma por cuenta propia analgésicos y antiinflamatorios, lo cual no le ayuda mucho. Y el 15 de julio ella acude a una consulta, pero con el médico general, porque ve que su rodilla comienza a demasiarse o comienza a hincharse. Entonces, este médico general le dice que es realmente una tendinitis, que no ve que hay nada malo, y le manda antiinflamatorios y también le manda dosis de antibióticos, que realmente no se sabe explicar por qué. El 21 de julio, cuando mantiene el dolor y cuando mantiene esta inflamación y este edema importante, nuevamente consulta a esta médica general que le refiere a una consulta con el ortopedista o con el traumatólogo. Entonces, el 28 de julio, la paciente acude al hospital regional de la ciudad en donde ella vive para buscar atención médica. Es atendida por un médico general que solicita una radiografía y que reporta que la radiografía es normal. Le diagnostica con una tendinitis rotuliana y le pide que haga tratamiento antiinflamatorio y de inmovilización. Yo he logrado conseguir la radiografía, que es la radiografía que tenemos aquí. Veamos qué es una radiografía, básicamente inofensiva. No sé si Santiago quieres comentar algo al respecto de la radiografía. Parece que hay una zona de esclerosis arriba de la rótula, no sé si es efecto de la pantalla, pero parece que hay un área de mayor esclerosis en el hueso en la parte medial de la metáfisis. Parece que no hay reacción perióstica en esa parte, pero hay también un poco de lisis en la parte inferior de esa parte con esclerosis, justo debajo de la parte de esclerosis, exacto, en esa zona. Perfecto. Entonces, este sería no la habríamos leído como una radiografía normal. Ok. Marcos, ¿tú quieres acrecentar algo a lo que ha dicho Santiago? Sí, Juan, me parece que también yo, digamos, sabiendo que estamos en este contexto, veo también en el compartimento lateral de la rodilla, además de eso que describió Santiago, en el compartimento lateral de la rodilla tal vez veo el espacio articular un poco más aumentado, con una densidad de partes blandas un poco más aumentada. Tal vez eso habría que verlo con una resonancia. Igualmente entiendo que vas a progresar en el correr de los estudios. Así es. Bueno, muy bien. Juan Pablo, discúlpame una cosita nada más. Tenemos 53 participantes y veo participantes de varias partes. Si son tan gentiles, si nos pueden mandar al chat su correo electrónico y de dónde vienen, y posteriormente cuando quieran hacer preguntas, igualmente para preparar las preguntas para los expositores e invitados. Gracias, Juan Pablo. Sigue, por favor. Perfecto. Entonces, teniendo esta radiografía, como les dije antes, se reporta como una radiografía normal y se le dice a la paciente que tiene una tendinitis rotuliana y se le manda antiinflamatorio y inmovilización. Llega el 6 de agosto, aumenta el dolor de la paciente, aumenta la claudicación de la paciente, ya teniendo algún tipo de dificultad en su función del miembro inferior izquierdo, y aumenta el edema. Entonces, la paciente decide que va a consultar ahora sí un traumatólogo, ya que antes no lo hizo, y el traumatólogo solicita una ecografía. Esta ecografía reporta una lesión de menisco y este traumatólogo le solicita realizarse una infiltración con corticoide, le manda corticoide oral y otros medicamentos. Muy bien, infelizmente yo no tengo el reporte de esta ecografía porque no me la facilitaron. La paciente no ve mejora, mantiene el dolor, solo que de este momento ya se produce una imposibilidad en la marcha de la paciente. Ya tiene una imposibilidad funcional y el dolor se vuelve severo. Entonces la paciente decide cambiar de traumatólogo, se va donde otro traumatólogo que le diagnostica una lesión del menisco, probablemente basado en el reporte anterior de la ecografía, y este traumatólogo le vuelve a mandar antiinflamatorios y le pide una rehabilitación, fisioterapia, sin pedir ningún otro examen. Esto de aquí es más o menos lo que podemos ver en la paciente a ese momento. Entonces estamos viendo una comparación entre los miembros y esta es la pierna de la paciente.
No sé, Marco, si tú quieres comentar algo al respecto de solicitar una ecografía y ver en la ecografía un reporte de una lesión de meniscos. Estás en mute, Perdón, Marcos. sí, perdón. Nosotros normalmente, en general, las lesiones meniscales las diagnosticamos preferentemente con resonancia. Normalmente no utilizamos la ecografía y nosotros en general, esta es la historia normal de un paciente que evoluciona a una lesión tumoral muchas veces, que es esto que van dando vuelta por diferentes centros, diferentes médicos. La evolución lleva más de 3 meses porque ella comenzó desde mayo. Y es la historia natural. Nosotros lo que somos es tratamos de ser un poco más agresivos en cuanto a la solicitud de estudios. Entonces, cuando uno ve una imagen, como bien comentaba el doctor Lozano, Santiago comentaba al principio, cuando uno ve una imagen que no es normal, uno creo que debe avanzar en la solicitud de estudios, ya sea una tomografía y una resonancia, que muchas veces se piden por lesiones por lesiones traumáticas. Me parece que acá cuando uno ve una radiografía con algo que llama la atención, debe avanzar en eso. Y la ecografía, particularmente nosotros, la utilizamos bastante poco en el diagnóstico de lesiones meniscales y para lesiones tumorales, únicamente para lesiones muy superficiales, o lesiones que sospechamos que tienen algún origen vascular. Santiago, ¿tú quieres acrescentar algo de lo que ustedes hacen ahí en Harvard, en los Estados Unidos, en el Massachusetts General? Totalmente de acuerdo con Marcos. El problema con las ecografías es que son un examen que dependen mucho de la persona que realiza el examen. Entonces, hay personas que tienen mucha experiencia, que hacen medicina del deporte, pueden hacer ecografías en determinar o hacer un screening inicial de una lesión meniscal, pero la caracterización de una ruptura de menisco, en qué dirección va la extensión, solamente se puede hacer con una resonancia. Llama la atención que en la ecografía, en la ecografía no solo se examina el menisco, sino que precisamente se puede hacer toda una evaluación de efusión de la rodilla, se puede evaluar la movilidad de la patela sobre el fémur. Y no me sorprendería que si en algún momento esto tiene algún tumor de tejidos blandos o algún componente de tejidos blandos, si es un tumor que se origina de hueso, probablemente eso pudo haber sido identificado en el ultrasonido. Pero como mencionaba Marcos, la forma de diagnosticar esto es con resonancia magnética y nosotros hacemos lo mismo. Una radiografía que muestra normalidad amerita un estudio axial, de anatomía axial, que puede ser o una resonancia o una tomografía axial computarizada. Si el problema parece ser más óseo, tendemos a hacer más la tomografía axial computarizada. Si el problema es más de tejidos blandos, tendemos a hacer más la resonancia. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, vemos que la paciente continúa con su dolor severo y su rehabilitación, pero este es el examen, esto es lo que podemos ver en la paciente. Evidentemente, yo no tengo información sobre el examen físico porque yo no lo hice. Muy bien. La paciente solo comienza a empeorar su cuadro y el 21 de agosto la paciente ya pierde totalmente su funcionalidad, la paciente deja de caminar. Deciden cambiar de traumatólogo y este traumatólogo nuevamente solicita una ecografía. Aparentemente no confía en la ecografía pasada y solicita una nueva ecografía. En esta ecografía, el ecografista reporta una sinovitis bilonodular o vellonodular y el traumatólogo entiende que como tratamiento se debe hacer un tratamiento quirúrgico y le indica una artroscopía a la paciente. Aquí tenemos el reporte de la ecografía nueva que se hizo, en donde el traumatólogo reporta una sinovitis vellonodular, que realmente es algo que no entiendo porque es un diagnóstico patológico, pero es lo que él pone. Y el traumatólogo decide abrir la rodilla. Estas son las imágenes que yo tengo nuevamente, no son las imágenes más adecuadas, pero lo que podemos ver es que no es un cartílago normal y tenemos algún tipo de lesión en esta parte de aquí. Infelizmente las fotografías no son buenas, pero podemos distinguir que el cartílago no es normal. Este de aquí es la pierna de la paciente que le podemos ver. Este es en el posoperatorio inmediato. Esto de aquí ya es unos 2 o 3 días después y como podemos ver solo se va aumentando la equimosis que tiene la paciente. Va aumentando el edema y va aumentando su incapacidad funcional. La rodilla se le va comenzando a poner en flexo. La paciente, viendo que mejoró un poco, pero que realmente no estaba totalmente bien,
nuevamente acude a donde este traumatólogo para decirle que tiene un dolor leve con una imposibilidad funcional moderada, pero que no mejora totalmente. Y saliendo del hospital de verle a este traumatólogo, la paciente sufre una caída. Posterior a esta caída, la paciente ya presenta un dolor severo, el edema se hace realmente severo y se produce una imposibilidad funcional total. Se presenta una masa lateral por esta caída. Consulta con el traumatólogo que le hizo la artroscopía. El traumatólogo diagnostica un trauma leve y le hace un drenaje del supuesto hematoma con antibiótico y con analgésico. 2 días después, la paciente ya realmente presenta un dolor que ya no soporta, ¿sí? La disfuncionalidad de la paciente ya se produce encamamiento de la paciente. Le llama a su traumatólogo y este traumatólogo le indica ingresar al hospital con un aumento de la masa y afortunadamente, o porque el patólogo pensó el rato que le hizo la tal del drenaje del hematoma que tiene de su caída, manda a patología y el patólogo ya le reporta que existe alguna señal o células de malignidad en esta drenaje del hematoma de esta paciente. Y en este punto, el traumatólogo ya decide solicitar una resonancia magnética. Este era el estado de la paciente en este momento. O sea, es una paciente que ya presenta un edema importante en la pierna, es una paciente que tiene un flexo y es una paciente que ya tiene, por su dolor y por su incapacidad de caminar, ya no hace nada, solo se queda encamada, ¿sí? Y estos son los resultados de las imágenes que tenemos en esta paciente, ¿sí? Marco y Santiago, no he puesto más imágenes, tengo algunas otras, pero no he hecho imágenes muy específicas, ya que esta no es una clase, como les dije, para especialistas en oncología. No sé si tienes algo a comentar sobre estas imágenes de esta resonancia magnética, Santiago, por favor. En la resonancia, cuando miramos estas resonancias, voy a ir sobre algunos de los conceptos de cómo funciona la resonancia, pero lo que hacemos es ver diferentes secuencias y unas son mejores para ver tejido graso y otras son mejores para ver tejidos que tienen alta concentración de fluidos. Las que son para ver mejor la concentración o los tejidos que son de tejido graso son lo que llamamos secuencias T1, que usualmente tienen un tiempo de relajación y elongación corto, y son las secuencias que tienen mejor descripción anatómica de la zona. Y las zonas T2 o las secuencias T2 son las que son adecuadas para ver procesos inflamatorios o patologías, son las que son más sensibles para identificar anormalidades, pero tienen menor resolución anatómica. Esas tienen usualmente un tiempo de elongación y de relajación más prolongado. Y hay una serie de variaciones en las secuencias T2 en las que se puede ajustar o variar el tiempo de relajación y elongación para mirar patología específica. En tumores musculoesqueléticos usamos contraste que nos ayuda a identificar masas de contenido sólido. Las imágenes que tenemos acá es una vista sagital o una vista lateral de la rodilla. La primera hacia la izquierda es una secuencia en T1 y pues eso lo pueden identificar porque ven en el tejido subcutáneo graso en una señal blanca brillante. Dentro del hueso ven la señal de la médula ósea que tiene un alto contenido en grasa y debe verse blanco, pero como ven en la zona donde está el tumor, en vez de verse blanco se ve una señal heterogénea con unos colores grises y blancos oscuros con la señal pasando a través de la cortical del hueso, mostrando que el tumor se ha expandido, se ha infiltrado los tejidos blandos alrededor del hueso. También parece que hay una fractura patológica en esa zona. Se ve una disrupción de la cortical posterior y la cortical anterior, lo que complica el cuadro del paciente. Ya hay unas señales de cambio también en la tibia proximal, lo que parece indicar que el tumor no solamente está afectando el fémur, pero está también afectando la tibia y está extendiéndose dentro de la rodilla. En la imagen del lado ven, es probablemente una secuencia T2 que tiene una señal heterogénea en las parte de tejidos blandos, y lo que demuestra esto es que hay necrosis y heterogeneidad del tejido en el tumor. Usualmente esto lo combinamos con imágenes axiales que siguen ese mismo orden
Y la última secuencia que adicionamos es la de contraste perfecto. Entonces aquí hay una visión, una proyección coronal o de frente de la rodilla y se observan los mismos cambios. Si ven en la secuencia T2 alrededor del tumor hay una señal blanca o heterogénea que demuestra inflamación. Y como pueden comparar entre las dos, la resolución anatómica es mucho mejor en la secuencia T1, la que está localizada al lado izquierdo de su pantalla, comparado con la secuencia que está al lado derecho. Perfecto, muchas gracias. Como les dije antes, Marcos de Santiago, no he puesto más imágenes porque nosotros aquí para esta clase no necesitamos más. Ok, entonces ya en septiembre 13, ya el patólogo estudia bien esta teórica biopsia, o como le podamos decir, este golpe de suerte del drenaje de hematoma que resultó siendo una biopsia, porque realmente de lo que me reporta la paciente le sacó una cantidad grande de tejido que él decía que era hematoma, pero en realidad era tejido tumoral. Y el patólogo ya reporta que es un sarcoma de tejidos blandos. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos llegado a este punto. Yo quisiera oír tu opinión, Marcos, de cómo seguirías de aquí adelante con este caso de esta muchacha. Juan, mira, esto, como dije antes, es una historia bastante frecuente, pasa bastante seguido acá en nuestro país, en Argentina, y creo que en Latinoamérica es algo que pasa bastante frecuentemente. Nosotros en general, cuando el patólogo me devuelve una anatomía patológica que me dice sarcoma de tejidos blandos, me quedo con una sensación de poco. Me gustaría tratar de seleccionar un poco más. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud acerca de los sarcomas de partes blandas es bastante amplia, compleja, pero hoy en día inclusive tiene un montón de herramientas, ya sea de inmunomarcación o de estudios genéticos, que nos permiten acercar mucho más el diagnóstico y no un sarcoma de tejidos blandos que termina siendo una gran bolsa, como llamamos en Argentina, una gran bolsa de gatos, es decir, uno mete un montón de cosas ahí adentro, pero sabemos ya que cada uno de estos que diagnósticos específicos tienen tratamientos específicos y respuestas específicas. Entonces, desde un punto me quedo con un sabor a poco con este diagnóstico de sarcoma de tejidos blandos. Me gustaría saber un poco más, como decimos nosotros, ponerle el nombre y apellido a qué es lo que está pasando, porque aparte, como bien decía Santiago y se veía en la radiografía, por más de que en las dos radiografías se veía esa lesión blástica arriba o una esclerosis arriba y se veía ese componente como de partes blandas. Entonces realmente me cuesta creer que esto pueda ser un sarcoma de tejidos blandos. Pareciera ser más un sarcoma de parte ósea que se extendió hacia tejidos blandos y que generó esta fractura patológica y estas lesiones saltatorias, inclusive del otro lado de la articulación. Pero bueno, es toda una apreciación. No sé si querés que diga cómo sigo con el... Bueno, realmente, como tú dices, entiendo que Santiago debe concordar también. Siempre nosotros pedimos el nombre y el apellido para ver realmente qué es, para seguir adelante. Bueno, aquí también, así como tú tienes en Argentina, yo también tengo aquí en Ecuador, también tenía eso en Brasil cuando estaba por allá. Entonces, ahí lo que vemos es que muchas veces los patólogos que no necesariamente son especialistas en músculo esquelético te reportan así, te dan un nombre a lo grande. Yo muchas veces aquí en Ecuador he tenido reporte de paciente puede tener un sarcoma de partes blandas o un osteosarcoma y te dejan peor. O sea, y si Pero, te dejan... Juan Pablo, una pregunta. También puede ser que la toma de la muestra no fue la correcta o fue insuficiente. Tal vez puede ser eso también, Juan Pablo. Puede O pasar ya muchas con veces, pero con cuando esto la tú muestra es podrías ya incorrecta, darte el cuenta patólogo por te la reporta eso. celularidad. Puede pasar. ¿Sí? Muchas veces cuando tú haces una biopsia, que generalmente hacemos biopsias percutáneas, el patólogo a veces es insuficiente la muestra y te reporta como muestra insuficiente. Puede pasar, aparentemente en este caso no fue. Pero el patólogo con la cantidad de muestra, porque realmente fue una incisión que le hizo el médico, tiene toda la muestra para hacerlo. Aparte de eso, como le hace una incisión, él toma la parte más superficial del tumor, que generalmente es la zona que tiene menos necrosis. Entonces tiene una muestra específica para ver eso. No sé si quieres opinar algo a este respecto también, Santiago. Una cosa que hay que tener en cuenta en este manejo de sarcomas es que no es una sola cosa lo que da el diagnóstico. Realmente todo empieza con la historia clínica, empieza con la radiografía, continúa con la resonancia
Y muchas veces la histología se le da mucha relevancia, pero como bien mencionaba el doctor Ugasi, hay errores en la muestra. Y es difícil saber porque de pronto el patólogo no tenía las imágenes disponibles para hacer la correlación, y por eso es que, digamos, cuando nosotros manejamos nuestros pacientes, acá hay una junta de sarcoma en la que está presente el radiólogo, el patólogo, el ortopedista oncólogo, el oncólogo médico, y se evalúa el paciente de forma multidisciplinaria con toda la información en conjunto. A lo que mencionaba Marcos de forma muy acertada, si tú miras la edad del paciente, miras los hallazgos en la resonancia y los hallazgos en la radiografía, este es un tumor que se está originando en el hueso. Y es difícil por la edad del paciente, su demografía y por las imágenes en términos de resonancia y radiografía, pensar que esto es un sarcoma de tejidos blandos. E incluso con una muy buena muestra, si esa es la decisión del patólogo, ese sería un caso en el que, por ejemplo, en nuestra junta médica haríamos una discusión en la que el patólogo dice, bueno, miren, lo que me mandaron ustedes yo lo veo como un sarcoma de tejidos blandos, pero claramente en las imágenes esto parece más un osteosarcoma dado la edad y esto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? Vamos a repetir la biopsia y, como decía Marcos, lo más importante es tener un diagnóstico adecuado para saber qué es el caso de cómo se va a tratar al paciente. Aquí pasa también diagnósticos que se pierden, aquí pasan también incisiones transversas, y no hay lugar en el mundo que no esté exento a esa situación, pero yo creo que lo más importante como ortopedistas oncólogos o la especialidad de oncología es, esto es una especialidad que requiere mucho entrenamiento y no se le puede pedir a personas que no están dentro de la especialidad trabajar o poder diagnosticar al paciente de forma adecuada desde el principio. Entonces, lo que hay que hacer es educar para que el paciente sea referido de forma temprana, y cuando se presentan estas situaciones, yo creo que más beneficioso que pues la preocupación y no, cómo le hicieron esto y cómo hicieron este drenaje y esto, es hacer una crítica constructiva a los médicos que refieren. Con eso el caso se vuelve una oportunidad de aprendizaje para las personas que estuvieron involucradas en el problema, y en el futuro lograr evitar que esto pase otra vez. Yo asumo siempre que una persona que está viendo a alguien como médico o algo, en principio está tratando de hacer lo que mejor puede hacer por el paciente. Entonces, muchas de estas cosas no son necesariamente una mala intención, sino sencillamente una falta de información o falta de entrenamiento. Yo digo que mi trabajo es muy fácil porque a mí ya me llegan cuando ya los han visto todo el mundo. Entonces yo creo que es muy diferente cuando uno ve al paciente con el primer dolor de rodilla que solo ha pasado por 1 o 2 semanas, a cuando lo ve uno después de 3 meses con resonancia, con radiografías y todo. En esa primera instancia, en esa primera semana, en el diferencial para el dolor tumores es muy bajo, y debe ser muy bajo porque uno no puede estar pensando en la primera semana de dolor de rodilla, no, esto puede ser un tumor. Entonces esto es una cosa que no es frecuente y es desafortunado que pase, pero hay que tomar la oportunidad para educar a la comunidad y sobre todo no asustar al ortopedista o a las personas, porque lo que hacen es después no mandar el paciente al hospital, sino tratar de mandárselo a otra persona. Entonces yo creo que ellos, si encuentran un grupo de apoyo amable y todo, que bueno, no se preocupen, pasó esto, estas cosas pasan, así lo tomamos y pues la próxima vez lo podemos trabajar juntos. Gracias, Santiago. Realmente, justamente para eso son estas charlas. Yo quiero agradecer el caso de Juan Pablo Zumárraga. Bueno, Juan Pablo tiene una gran trayectoria en el país, ha hecho muchos casos y realmente pues todos le tienen muy ubicado como un gran ortopedista oncólogo. En realidad es una especialidad muy especial, muy selectiva, y gracias por el tiempo que dan en describir las lesiones. Yo soy un cirujano pediatra, ¿no? Pero me gusta pues aprender y ver la forma que tú lees las resonancias o los rayos X. Hay muchos estudiantes que están participando esta noche, pues, y me encanta que su participación sea
de ese tipo, es decir, educativa. Miguel, una cosa. Todas las personas que deseen hacer una pregunta están bienvenidos. Por favor, lo hacen por vía escrita y los vamos a leer y van a tener su respuesta. Sí, está Esteban Holguín, que es de tu servicio, Juan Pablo, que es Sí. un colega del Hospital de los Valles, creo que también tiene conocimiento. Ha pedido la palabra, no sé si le puedes dar Sí, yo un creo minuto. que Esteban. podemos terminar el caso, aún falta un poco y después pueden comentar las Ok, personas que quieran ok, comentar. ok. De Entonces, acuerdo. Entonces, bueno, estate pendiente, Esteban, para darte la palabra más tarde. Vamos a terminar el caso y enseguida te daremos la Listo, palabra. listo. Saludos a Marcos y a Gracias, gracias. Santiago. entonces, Bueno bueno, verle. Gracias. Sigue, Juan bien, Pablo. sigamos. Muy bien, entonces estamos hasta aquí. Obviamente yo también tuve exactamente el mismo criterio y dije, bueno, tienen que darme un nombre específico para ver cómo seguir en el caso. Entonces le pedí al patólogo que mande por escrito su diagnóstico y le pedí que haga la inmunistoquímica, obviamente, para ver si es que tenemos alguna cosa extra. Entonces, bueno, aquí nuevamente el mismo problema del que estábamos conversando, que el patólogo me reporta un sarcoma de alto grado de malignidad, tipo condrosarcoma. Muy bien. Entonces, a partir de este punto se le hizo el estadiamiento al paciente, se le hizo una tomografía de tórax en donde se ve que está limpia la tomografía de tórax y conversé con el oncólogo clínico que le estaba llevando el caso sobre la necesidad de hacerle un tratamiento clínico o de hacerles directamente un tratamiento quirúrgico. El oncólogo clínico, baseándose en el diagnóstico de condrosarcoma, indicó que se podría hacer directo la resección quirúrgica del tumor, ya que, como sabemos, los que trabajamos en el área, sabemos que los tumores de origen condral, como el condrosarcoma, no responden ni a quimio ni a radioterapia. Entonces se procede a hacer la cirugía, ¿ya? En este punto yo lo que quisiera es conversar de lo que del motivo por el cual había traído el caso. Sí, entonces yo quisiera que tú, Marcos, me digas, por favor, qué es lo que tú hubieras optado quirúrgicamente en este caso. Bueno, Juan, dos cosas con respecto al condrosarcoma diferenciado. Si bien es muy cierto lo que acabas de comentar de que el condrosarcoma no responde al tratamiento de quimioterapia ni a radioterapia, es cierto que cuando uno se encuentra con un condrosarcoma diferenciado, por lo que viene en algún momento algo de tejido epitelioide, que si bien la hacemos una histoquímica como el MELAN, descarta todo lo que tiene que ver con todo lo epitelioide un poco más y el S100 con lo neurológico. Pero sin embargo ese componente epitelioide estaba. En algunos casos, importante recordar esto, que en algunos casos de condrosarcomas diferenciados, sobre todo en pacientes como estos, con compromiso de los dos lados de la articulación y componente de partes blandas tan grande, pueden llegar a verse beneficiados con algún tratamiento de quimioterapia previo, apuntando principalmente a ese componente diferenciado que la mayoría de las veces termina siendo de tipo pleomórfico de alto grado o fibrohistiocytoma maligno, como se llamaba en la vieja clasificación. O sea que eso me parece que está bueno tenerlo como salvedad, y como dice Santiago, nosotros acá en una reunión con los oncólogos, radioterapeutas y todo, discutimos todo esto para cada paciente en particular. Con respecto al tratamiento quirúrgico, que es lo que nos convoca, me parece que este paciente tiene un montón de situaciones por las cuales tenemos que interpretar que esa rodilla está contaminada y ese muslo y pierna están contaminadas por todos estos procedimientos previos. No me parecería descabellado, y entiendo que nuestro objetivo principal tiene que ser conservar el miembro, pero tenemos que saber que también estamos con la vida de un paciente adelante de 25 años, entonces no me parece tan descabellado inclusive plantear una desarticulación. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un correcto margen quirúrgico y nos va a permitir estar con una seguridad oncológica. Tal vez no sea lo que yo haría de primera intención, una desarticulación, porque uno puede siempre escalar a eso, pero no estaría mal si uno quisiera indicar una desarticulación por todo lo que uno ya sabe que ha pasado en este caso, y porque evidentemente este caso tiene un componente súper agresivo o muy agresivo que está comprometiendo los dos lados de la articulación. Eso no es muy frecuente. Para los que hacemos ortopedia oncológica, cuando uno ve un tumor que está de los dos lados de la articulación, tiene que pensar en que esto es algo desde ya multicéntrico y que esto es algo agresivo por demás. Y si uno quisiera hacer una cirugía con conservación de miembro en este caso, creo que la única opción que quedaría, me gustaría después ver un poco más con las imágenes, pero creo que la única opción que uno tendría sería una resección extraarticular de rodilla y una reconstrucción protésica,
teniendo presente que va a necesitar seguramente tanto un cirujano vascular como un cirujano plástico, porque la lesión probablemente, entiendo Juan que en virtud del tiempo no quisiste ahondar en esto, pero probablemente la lesión esté muy cercana a los elementos vasculares y probablemente por todas estas cicatrices de cirugías previas y hematomas y drenajes, probablemente uno tenga que resecar parte de la piel en conjunto de las cicatrices, en conjunto con todo esto, y por lo tanto uno necesita un plástico después para hacer un colgajo rotatorio y darle cobertura a la eventual reconstrucción que sea. Perdón si me extendí mucho, pero bueno, quería tratar de tocar todos los temas que me parecían importantes. Probablemente Santiago quiera agregar algo más que no nombré, pero bueno, creo que eso sería un poco cómo lo abordaríamos nosotros acá en No, Buenos Aires. tranquilo, yo justamente le hice mucho más corto y más, digamos así, enxuto al caso justamente para que se pueda comentar más, ya que son temas que inclusive para nosotros los oncólogos ortopedistas se nos hacen complejos tomar una decisión. Todo lo que tú has dicho, Marco, son cosas que a mí también me pasaron en la cabeza. Quisiera oír tu opinión, Santiago. ¿Qué es lo que cómo tú le manejarías a este caso ahorita, en este momento? Lo primero es que la paciente tiene 25 años y ese diagnóstico de condrosarcoma me deja pensando si esto realmente es un condrosarcoma o es un osteosarcoma condroblástico. Entonces creo que esa sería una de las primeras cosas que me haría. No creo que eso modifique el hacer la cirugía de frente, y como para recapitular para personas de otras especialidades, la importancia de esa diferencia es que si el paciente tiene un osteosarcoma, lo que se define como el tratamiento estándar es hacer quimioterapia primero, luego hacer la cirugía y luego hacer más quimioterapia. Mientras que si es un condrosarcoma, el tratamiento es cirugía, y si tiene un componente de diferenciado, como mencionaba Marcos, se puede utilizar la quimioterapia para ese componente diferenciado. Ese es un tema controversial porque el osteosarcoma condroblástico, de todos los osteosarcomas, no es el osteosarcoma convencional que responde de forma tradicional a la quimioterapia. Entonces, todos tenemos casos en los que le damos quimioterapia a un paciente con un osteosarcoma condroblástico y tiene excelente respuesta, y el paciente está muerto en 2 años o con metástasis en 2 años. Y todos tenemos también el caso de un paciente con un osteosarcoma condroblástico que le damos la quimioterapia y responde más o menos, y 15 años después sigue ahí, no que me iba a morir, y aquí estoy todavía dándole. Entonces, es controversial dar la quimioterapia, pero esta es una de las cosas en la que no solo la histología da el diagnóstico. Esta es una lectura que donde dicen paciente 25 años con condrosarcoma, todos ponen el pie en el freno y dicen, un momento, esto no es normal. En cuanto a la cirugía, lo mismo, resección extraarticular, con el mismo comentario de Marcos de que una amputación por encima de la rodilla, por la parte mitad del fémur, es el mejor tratamiento oncológico. Pero pues sí tienes que hacer una resección extraarticular, y pues más adelante podemos ahondar en cosas técnicas si quieres de cómo hacerlo. Pero totalmente de acuerdo con Marcos. Exactamente, eso es algo que nos pasa a todos. El rato que leemos condrosarcoma nos comienzan a pasar todas las cosas en la cabeza, nos responde, leemos un montón de bibliografía en donde nos dicen en tal servicio hacemos quimio pre, hacemos quimio post, en tal servicio nos gusta hacer radioterapia post. Es muy dependiente de la escuela, pero sabemos que al final el tratamiento quirúrgico es realmente el que tiene que ser el adecuado para el control de la enfermedad en la paciente, sobre todo en este caso que no tiene enfermedad diseminada. Yo pasé exactamente por lo mismo. Estaba también en la duda de qué sería el tratamiento adecuado inicialmente. Conversé con el oncólogo clínico, hice un estudio enorme de la cirugía, hice un estudio de los exámenes de imagen para ver qué tan factible era también salvarle el miembro a la paciente, porque la amputación siempre es algo que nos tiene presente. Pero como sabemos, bueno, existen estudios desde más o menos hace 1 década o 2 décadas atrás en donde nos dicen que una cirugía bien hecha versus una amputación tiene el mismo pronóstico de sobrevida. Habrá muchas controversias al respecto, pero es lo que básicamente sabemos. Entonces, guiado en eso, yo también me preferí hacer el tratamiento quirúrgico de la paciente, completamente de acuerdo que tiene que ser una cirugía extraarticular, que en algunos lugares le llaman la cirugía tipo de Eisbein, que es el codo del cerdo, ¿no?, que dicen los alemanes. Es una cirugía que, como ustedes saben, es una cirugía que es bastante técnicamente difícil, es una cirugía cansada, es una cirugía que demanda mucho al cirujano.
y hay que tener mucha paciencia, obviamente. Entonces, el día 23 de septiembre, después de más o menos tener 10 días a la paciente y estar en conversas y eso con todos los especialistas, se optó por hacer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento que yo opté también fue ese. Fue una cirugía muy demandante. Tuve que disecar todo el paquete neurovascular para poder sacarle la cirugía y para poder hacer una cirugía extraarticular. Y aquí tenemos la pieza en donde pueden ver que aquí está parte de la rótula, que le hacemos una galleta para que se quede la articulación ahí. Y esta es la pieza quirúrgica, como pueden ver es un tumor grande. Y opté por hacer una reconstrucción con una endoprótesis total de rodilla, en donde ustedes pueden ver que hubo gran resección de la parte femoral y gran resección de la parte tibial. Santiago, entiendo que tú también tu primera opción hubiera sido hacer una resección extraarticular. Si es así, ¿qué es lo que tú hubieras optado por utilizar como tratamiento para reconstruir? Y sobre todo, ¿qué es lo que tratas de hacer en este caso, en donde tenemos que reconstruir el mecanismo extensor, que evidentemente se va justamente por el corte tibial que tenemos que hacer? Uno de los problemas que hay con esta paciente es que con la artroscopia y con el drenaje que recibió del hematoma, hay una serie de vías donde puede haber contaminación del tumor y con una presentación de fractura patológica, este es un tumor que tiene un comportamiento biológico bastante agresivo. Entonces, comparado a la resección tradicional, cuando yo la hago la resección extraarticular, lo que hago es preservar el 50% del mecanismo extensor y el 50% de la patela para remover todo el tumor aparte aislado, pero preservar parte del mecanismo extensor. En el caso de esta paciente, como tenía unas lesiones en la tibia proximal, de pronto el corte tiene que ser un poco mayor y eso a veces puede comprometer el tratar de salvar ese mecanismo extensor. Pero asumiendo que esta paciente tuvo las marcas de los trócares para la artroscopia, los portales para la artroscopia y una incisión adicional para el drenaje del hematoma, creo que esa parte de tejido toca también removerla para tener un buen margen negativo. Y pues se puede hacer de dos formas. Se puede hacer los dos portales manteniendo la piel y tratando de disecar la otra piel y tratando de mantener algo de los tejidos blandos, o sencillamente hacerlo amplio y hacer la cobertura con un colgajo libre. La reconstrucción por la edad de 25 años también lo haría con una megaprótesis o una prótesis de esta para reconstrucción del fémur distal. Creo que con el corte se le puede poner, hay una serie de plásticos que se ponen para reemplazar la tibia proximal y el grosor de esos con el sistema que yo uso, que es una compañía que se llama Stryker, se puede obtener suficiente altura para reemplazar esa porción de la tibia, preservando en alguna manera el mecanismo extensor. Si estando en cirugía te das cuenta que el corte de la tibia tiene que estar por debajo del mecanismo extensor y no lo puedes reconstruir, mi preferencia en vez de utilizar la prótesis es hacer lo que se llama una aloprótesis, que es la combinación de un hueso de cadáver donado que tiene parte del mecanismo extensor que se combina con parte de una megaprótesis. Y la razón por eso es que hay investigaciones que muestran que la extensión total de la rodilla es mejor con la aloprótesis que con la prótesis en la que tienes que hacer un colgajo rotacional y suturar el mecanismo extensor dentro a ese colgajo rotacional y mantener el paciente en extensión por 8 semanas o algo así. Incluso haciendo eso hay una falta de extensión que es aproximada de 15 a 20 grados. ¿Qué tanto tiene eso en impacto de la función del paciente? No es mucho. Yo creo que el usar el reemplazo de tibia proximal o la aloprótesis es más preferencia del cirujano con qué cirugía se siente más cómodo o cómoda, obteniendo un mejor resultado funcional. Juan Pablo, esta cirugía, cuéntanos qué tan difícil es, cuánto tiempo te llevó, qué puntos tienes que tomar en cuenta.
Mira, generalmente cuando nosotros nos topamos con una cirugía de este tipo, nosotros tenemos un solo hueso afectado. Como bien vieron y explicaron perfectamente Marcos y Santiago, tuvimos que antes se pudo ver que está también afectada la tibia. Entonces pasa a ser una cirugía mucho más demandante. Es una cirugía poco frecuente. O sea, no creo que haya un cirujano que dice yo he hecho 30, 40, 50 de estas en una vida, no sé que sea una persona que está unos 40 años en la actividad de la oncología ortopédica en centros grandes donde únicamente se hace eso, que evidentemente Marcos, Santiago están y yo también estuve, pero es una cirugía muy demandante. Yo creo que esta cirugía me debe haber tomado más o menos unas 4 horas, un poco más tal vez. Porque tienes la parte en la que resecas el tumor, tienes la parte en la que reconstruyes y como bien dijo Santiago, tienes algunas opciones. Y justamente yo he invitado a Santiago y he invitado a Marcos porque nuestras realidades son completamente diferentes. Entiendo que Santiago tiene todo y absolutamente lo que existe en el mercado a su alcance, mientras nosotros tenemos un poco más de dificultades en conseguir el material. Entonces, por eso, después de haber escuchado a Santiago perfectamente cómo harías la reconstrucción, yo quisiera saber, Marco, tú cómo harías esta reconstrucción, cómo abordarías tú la reconstrucción, qué utilizarías, o qué harías para hacer el mecanismo extensor, cómo sería esto por parte tuya. Bien, totalmente de acuerdo con todo lo que fue expresando Santiago. Creo que en esta situación y con este diagnóstico también optaría por una reconstrucción protésica. No está del todo, como hablamos del principio, no está del todo 100% claro el diagnóstico. Creo que es para debatir y charlar en cuanto a la muestra anatomopatología posterior, pero el aloinjerto, como bien dice Santiago, nosotros lo usamos mucho para lo que es la reconstrucción del aparato extensor, o inclusive a veces si uno tiene algún remanente, uno inclusive puede hacer un, entre comillas, trasplante de aparato extensor suturado sobre un colgajo rotatorio de gemelo, que uno podría hacer. Es algo un poco más raro, más demandante, pero se podría llegar a hacer sin tener un punto de anclaje fijo sobre el hueso o en la tronera del hueso como va. Un trasplante de aparato extensor, para que todo el mundo lo entienda, es básicamente en un donante cadavérico uno toma parte del tendón cuadricipital, la rótula completa, parte del tendón, digamos, el tendón rotuliano y parte de la tibia. Y uno implanta todo eso sobre el implante. En este caso, como no tenemos una tibia proximal donde hacer esa osteosíntesis, uno podría usar todo ese componente de tejidos blandos y sobre encima de eso poner el gemelo, fijando todo esto al componente protésico, que acá en Argentina hay mucha experiencia en lo que son los componentes estos de polietileno, ya que una de las personas que estuvo en el desarrollo de eso, que fue el doctor Fabroni, fue uno de los que diseñó y que más en boga puso estos implantes en polietileno. Nosotros, perdón, y todo esto decía del aloinjerto, tiene que ver también con eventualmente la posibilidad de radioterapia en el posoperatorio. Claramente, si el paciente tiene un osteosarcoma o algo condral, sabemos que esa radioterapia no va a tener efecto, pero si el paciente tiene algún componente de sarcoma digamos, de tumor pleomórfico de alto grado o componente diferenciado, sabemos a veces que la radioterapia nos puede dar un rol, sobre todo en un tejido que estuvo tan contaminado. Yo particularmente creo que hubiese sido por ahí, entre comillas, un poco más agresivo con el tema de la piel, tal cual dijo Santiago, porque me parece que debe haber algún montón de cicatrices, que ya sea las infiltraciones y demás, y por ahí hubiese optado por algún colgajo rotatorio que uno puede traer inclusive desde el peroné, sacando el hueso del peroné uno puede traer todos los peronios y cubrir el defecto cutáneo. Y con respecto al componente protésico, nosotros la verdad es que, como te decía Juan, no usamos tanto este polietileno. Tenemos la suerte, en Argentina tenemos Biomet, en realidad Zimmer Biomet, y durante un tiempo tuvimos inclusive la Compress, que es un sistema dispositivo importante. ¿Por qué? Porque algo que es importante también saber, si bien esta paciente tiene un montón de factores por los cuales podría tener mal pronóstico, algo que también siempre decimos nosotros es que tenemos que pensar, además de en esta cirugía, también en la próxima cirugía. Y en un paciente de 25 años, que tal vez si tenemos suerte y a los que crean en Dios, Dios la acompañe y ande todo bien, bueno, este paciente puede tener una buena evolución, aunque sabemos que tiene muchos factores para no. Y si esta paciente tiene esa buena evolución, a los 35, 40 años probablemente tengamos que revisar estos componentes protésicos
Y entonces, si nosotros logramos pensar en eso, sabemos que a la paciente la curamos de una enfermedad oncológica, pero le estamos colocando una enfermedad protésica, entre comillas, que después vamos a tener que salvar. Entonces, por eso, este dispositivo Compress o algún otro dispositivo que nos permita conservar, o como bien dijo Santiago, un aloinjerto que nos permita conservar un poco más de stock óseo, también ayuda, sobre todo en pacientes jóvenes. Y tal cual dijiste vos, en una paciente joven uno tiene que hacer todos los esfuerzos disponibles para tratar de reconstruir esto de la mejor forma posible, pensando que el paciente pueda tener una buena sobrevida, que en el fondo es para lo que trabajamos también, ¿no? Para que el paciente esté bien. Excelente, Ok, Pablo. aquí hay una pregunta que yo también les quería hacer que se basa, bueno, muy bien tu observación, Marcos, esta realmente es una Fabroni. Aquí tenemos algunas marcas de endoprótesis, tenemos algunas endoprótesis de titanio en las que podemos trabajar con prótesis modulares, tenemos estas endoprótesis tipo Fabroni que podemos solicitarlas. Existe la capacidad también de mandar a pedir prótesis de reconstrucción en 3D, yo lo he hecho algunas veces, y son prótesis que vienen importadas, evidentemente son prótesis bastante más caras, pero básicamente son las opciones que tenemos. Otra cosa que me parece a mí que se ve muchas veces y que hay muchos autores que presentan es, algunos autores les envuelven a las endoprótesis con tela de polipropileno, con las conocidas telas de Marlex, para que se pueda anclar ahí el sistema extensor. Y muchas de estas prótesis vienen con estos dispositivos o con estos huecos en donde también se puede anclar el sistema extensor. ¿Tú tienes algún tipo de conocimiento? ¿Utilizas estas técnicas, Santiago, o definitivamente no te gusta sino utilizar una prótesis con aloinjerto? El problema es que estos pacientes tienen un riesgo de infección bastante alto y la principal causa de falla de estas megaprótesis es infección. Desafortunadamente, la solución a esa interfase en la que se logre generar consolidación entre los tejidos blandos y la prótesis metálica no se ha alcanzado. Hay diferentes soluciones como las que mencionabas, se pueden hacer los puntos, pero lo que yo veo muchas veces es que esos anclajes fallan y en últimas el paciente queda teniendo falta del mecanismo extensor, incrementando el riesgo de infección. Entonces, para mí, de las opciones, utilizar un aloinjerto con lo ideal es tratar de hacer la resección extraarticular salvando la inserción del paciente con su patela, su tendón rotuliano y su tendón cuadricipital. Si eso no se puede hacer, la opción, de acuerdo a la edad del paciente, hacer la aloprótesis o hacer el colgajo con el gastrocnemio medial y hacer la sutura del tendón a ese colgajo rotacional y en parte a la prótesis también, pero haciéndolo como una tenodesis de los tejidos blandos, manteniendo el paciente movilizado por unas 8 o 10 semanas para lograr la extensión del mecanismo. Muchas gracias. Juan Pablo, hay Déjame algunas solo preguntas. terminar un tema que también es algo que se hace en el mundo y con eso ya terminamos. Sí, estoy completamente de acuerdo, Santiago. Yo en este caso lo que opté por hacer básicamente fue resecar todas las partes, las heridas que tenía, tanto las heridas de las artroscopías, la herida del drenaje, porque no tenía un microcirujano en realidad que esté ahí conmigo ese rato. Y opté realmente por rodar un gastrocnemio y ahí anclarle al mecanismo extensor. Ahora hay un tema que se está hablando mucho, no sé qué tanto se usa, yo sé que aquí en Latinoamérica se usa bastante, en Uruguay y en Brasil, no sé si en Argentina me parece que se usa poco y no sé si ustedes hacen eso en los Estados Unidos, pero me parece que no es muy común. Pero ¿qué opinan ustedes, no solo en este caso, sino en cualquier caso, de los frozen? Sean frozen pediculados o sean frozen en donde resecamos la pieza y le volvemos a poner. Para que las otras personas me entiendan de lo que estoy hablando, el frozen es una técnica que fue inventada en Japón, en donde se corta el tumor, se le reseca el tumor, se le limpia las partes blandas a ese tumor, se le congela en nitrógeno líquido, de esa manera se le mata al tumor y se le vuelve a poner al paciente. Yo sé que en este caso no es correcto, no hubiera cómo usar por la destrucción que existe en el fémur y en la tibia, pero ¿qué opinan Marcos y Santiago de estas técnicas de frozen? Por favor, comienza Marcos.
Mira, Juan, la realidad es que hay mucha bibliografía que habla acerca de ellas. Yo no tengo experiencia, nosotros no la utilizamos debido a que tenemos la suerte en Argentina de disponer de aloinjertos. Es verdad que el macheo o el match, la unión de los aloinjertos no es la misma, que no es exactamente igual que cuando uno saca el mismo hueso y lo puede congelar y volver a ponerlo. Pero la realidad es que no tengo experiencia, no me siento del todo cómodo y de vuelta, repito que hay mucha bibliografía que habla acerca de esto y que tienen buenas tasas de resultados. Tuve la suerte de estar inclusive en Inglaterra con Lee Jace, que hacía bastante esto porque ellos no tienen injertos masivos. La verdad que no me siento para nada cómodo. Me parece que el muestreo de la anatomía patológica posterior, los índices de necrosis, los márgenes de la resección, me parece que hay un montón de temas que no se debaten acerca de esta técnica y la verdad que yo particularmente no me siento cómodo y no me gusta la técnica, pero de vuelta, es una opinión personal y entiendo que hay mucha bibliografía que la avala, pero no me siento cómodo con esto. Los temas son, básicamente, los conflictos que tengo son, primero que es tejido muerto, que me cuesta creer que eso vaya a pegar, por más de que muestran que pega, me cuesta el tema de los márgenes, el tema de las necrosis posoperatoria y cómo se miden para ver la evolución y los tratamientos si fueron correctos. Esos son los tres temas más importantes. Después hay un montón de otros temas más pequeños, pero ese es el por qué nosotros no lo utilizamos. Además de por qué tenemos la suerte de disponer de los injertos masivos. Santiago, por favor, ¿qué opinas tú sobre estos Frozens? Totalmente de acuerdo con Marcos. O sea, yo creo que si vas a hacer esa técnica, lo mejor es hacer un aloinjerto. Y como mencionaba Marcos, la experiencia en Argentina es la mejor en el mundo y la experiencia que ellos han mostrado comparando los pacientes con tomografías y radiografías funciona. Tengo las mismas preocupaciones que él tiene, porque no puedes evaluar si respondiste al tratamiento o no, porque estás quitando todo, entonces no sabes si la quimioterapia te sirvió o no. Segundo, no hay un método en el que se pueda saber si realmente todo el tumor se quitó y no se sabe si realmente todo el tumor no es viable, porque seguramente hay partes de células que quedan ahí que se asume que están congeladas por el nitrógeno líquido, pero no sabemos la viabilidad. Y pues a pesar de que la anatomía es mejor en términos es la misma anatomía del paciente, realmente no es hueso que es totalmente necrótico, que ha sido afectado por el tumor. Y yo creo que si uno se lo presenta a cualquier paciente sin conocimiento médico, cuando uno explica lo que uno está haciendo, todas las personas le echan a uno la mirada como, ¿en serio? ¿Me quiere decir que me quiere quitar esto porque es un cáncer y lo que va a hacer es pelarlo, hervirlo, medio congelarlo y me lo va a poner otra vez? Tranquilo, yo quiero que me lo quite y no me lo vuelva a poner. Póngame una prótesis, póngame otra cosa. Y el problema es que esos resultados no han sido reproducidos por nadie. O sea, funcionan muy bien en Japón, pero cuando tratan en Corea, cuando tratan en China, entonces dicen que no es lo mismo. Entonces, cuando una cosa funciona solo en una parte, eso a mí me genera también desconfianza. Entonces, yo también ¿Sabes estoy con qué? Marcos. Si me da un osteosarcoma, voy donde Marcos a que me ponga un aloinjerto o una prótesis, no Frozen. ¿Sabes qué? Ese es un tema que yo también lo tenía en esa idea, ¿no? Porque, bueno, yo también vengo de escuela que es una utopía. Y realmente es el miedo que todos tenemos, ¿no? Porque le cortamos y le pelamos y lo primero que nos dicen es saquemos el tumor, que no le veamos al tumor y mandemos a que el patólogo haga su trabajo, pero en este caso le pelamos y le vemos al tumor y le estudiamos y ponemos todo un montón de campos para que no se contamine con el miedo de la contaminación y todo eso. Y honestamente te da un miedo y les digo más, el rato que tú haces, las imágenes del postoperatorio son asustadoras. El rato que te viene el paciente con la imagen postoperatoria y tú le ves al hueso destruido, lleno de huecos en donde le llenaste como pudiste y dices, chuta, ¿qué hice? O sea, Dios mío, ¿qué hice? Así como tú dices, Marcos, el que cree en Dios dice, Dios, ¿qué me dejaste hacer? Pero el rato que tú te ves que tienes una falta de recursos, que entiendo que la gente en Japón no hace trasplantes de hueso por motivos religiosos, mucha gente en Uruguay hace, mucha gente en Brasil hace. Entonces, bueno, yo también dije, bueno, o sea, voy a hacer aquí por la falta de recursos. Inclusive veo que está aquí presente el doctor César Robalino, que es mi parcero, mi colega de los Frozens aquí. Pero realmente la sensación que te queda después de haber hecho un Frozen es de, ¿qué será que va a pasar con este paciente?
Bueno, aquí hay algunos colegas que quisieron hacer algunas preguntas. Primero comenzó Esteban, que ya no le estoy viendo presente porque le hubiéramos dado la palabra. Déjeme buscarle nuevamente. No está, ya parece que se fue. Debe haber tenido No le alguna vi. cosa, pero él dejó su pregunta escrita. Él me dejó aquí su pregunta escrita y me preguntó si es que hubo alguna junta. Y efectivamente yo esto de aquí consulté con mi antiguo equipo de oncología ortopédica, que es el equipo de oncología ortopédica de la Universidad de São Paulo, del Hospital de Clínicas, que Marcos y Santiago conocen perfectamente, en donde existe todas las semanas, así como ustedes, una junta en donde nos reunimos oncólogos, ortopedistas, patólogos especializados en músculo esquelético, oncólogos clínicos, radiólogos especializados en imagen musculoesquelética, en donde se pudo discutir el caso. La parte del anátomo patológico que ustedes muy bien dijeron, o sea, te quedas con la duda sobre qué realmente es. Yo aquí cuando tengo mucha duda generalmente mando afuera mis muestras, pero este caso, por el caso de la pandemia, realmente me fue imposible. Entonces, bueno, se optó por eso. También veo que aquí, dentro de las personas que están asistiendo a esta charla, está también un gran amigo y colega de especialidad que es Felipe Criollo. No sé si tienes algo que aportar o si quieres decir algo, Felipe. No sé si me estás escuchando, veo que estás sin cámara, pero bienvenido, muchas gracias y no sé si tienes algo que aportar. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba sin cámara porque no estoy bien peinado para la ocasión, ¿Cómo pero estás, un doctor gusto Criollo? saludarles. Si te presentas, por favor, para el resto del grupo que no te conocemos. Gracias. Sí, buenas noches. Yo soy Felipe Criollo, soy médico ortopedista oncólogo. Yo soy médico principal, cirujano principal ortopedista oncólogo del Hospital Oncológico Sol Caquito. He operado algunos casos esporádicos míos en el Hospital de los Valles también. Nos conocemos con el grupo de ortopedistas oncólogos por varias reuniones, tanto latinoamericanas como internacionales, y como no, con Juan Pablo desde unos 2 años atrás que hemos estrechado las manos para trabajar en conjunto. Pues es mi presentación personal sobre quién soy. Muchas gracias, doctor Ugasi. A ver, ¿qué tendrías para aportar en el caso? Realmente es un caso bastante complicado desde el abordaje inicial que tuvo. Ya Santiago hizo una acotación muy importante sobre la docencia y la formación en el acto del aprendizaje con este tipo de casos, con el resto de colegas que no tienen la suerte de manejar esta parte de la supraespecialidad más que todo. Y pues sí, yo concuerdo mucho con él, y eso nos va a ayudar a nosotros a estar cada vez más cerca de ellos y a evitar cada vez más este tipo de errores. Sobre cómo fue dándose el caso, también me quedé ese sinsabor sobre la histopatología final, un tipo de condrosarcoma que puede hacer ese tipo de lesiones saltatorias en la articulación, pues es el condrosarcoma de células claras, muy raro para la edad. Se ha visto, se ha reportado casos en edades tempranas. Sí, tengo la experiencia de un solo caso, hasta ahora en 5 años que voy en ejercicio en el hospital, en Solca. Por lo tanto, bueno, creo que hubiera repetido la biopsia en este paciente para tener un poquito más de certeza sobre la histopatología y quizás sobre una neoadjuvancia, algo más discutido, no lo sé, quizás hubiera repetido la biopsia para tener un mejor diagnóstico histopatológico. Sobre la técnica de reconstrucción, creo que también hubiera sido factible antes de conversar sobre la estadificación, ver si hay o no metástasis pulmonares, si hablamos de oligometástasis que requieren algún tipo de tratamiento extra hacia ese tórax con la parte quirúrgica que nos No pudiera había, ayudar a... sí No lo discutimos. había. Perfecto, entonces eso es muy bueno. Eso nos da una carta más abierta, nos crea un puente para el tratamiento quirúrgico. La resección extraarticular es quirúrgicamente muy demandante. La resección en sí, la disección de los planos y la reconstrucción trae mucho que pensar durante la cirugía, no solamente antes y después, sino durante, cuando uno está haciendo la resección. Es crítico el asunto de ver por dónde vamos a hacer la disección del paquete neurovascular, qué nos vamos a encontrar aparte de, porque muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, pero las resonancias magnéticas pueden tener una brecha de tiempo de hasta un mes
o un poquito más entre que se hace la resonancia y va a la cirugía, y ahí pueden variar los hallazgos transoperatorios. En nuestro centro intentamos que el tiempo entre la resonancia y la cirugía no sea más allá de 15 días para tener un poquito más de claridad en el mapeo quirúrgico. Entonces, ese es un punto que también suele marcar mucho la problemática de la resección propiamente. Quizás en este caso, dentro de una cirugía programada, hablar con el microcirujano, plástico, en aras de ver algún tipo de colgajo, una cobertura más específica para todo el área de contaminación. Una sola vez hice yo una resección en la cual me tocó hacer una exéresis en parche, pero incluyéndola en el mismo tumor, de una punción previa que había tenido el paciente, por donde le habían infiltrado corticoides, le habían hecho una biopsia y no habían tenido opción de sacar tejido. Había sido solamente líquido, pero ya estaba el área de contaminación. Entonces, por el abordaje paramediano interno y un poco hacia parapatelar y en superior, tuve que hacer una resección, unos años pequeños para extirpar esta parte y nada más. Y me quedó también ese sabor de no poder hacer una resección totalmente amplia y dejar ese parchecito, ese hueco. No sé si es que me comprenda Santiago y Marcos sobre más o menos cómo es que estructuré esa incisión. Entonces, esa resección también te deja como la probable opción de pedir ayuda a otra especialidad, quizás radioterapia, no sé cómo estuvieron los márgenes ahí, creo que lo vas a decir más adelante, pero también uno Sí, dice... eso justamente, ya que traes el tema a colación ahorita, bueno, para que nos saquemos de la duda, que fue también algo que a mí era lo que me llamaba la atención, ya una vez con la pieza entera resecada, ya después del estudio anatomopatológico, el patólogo simplemente definió que era un condrosarcoma de alto grado y gracias a Dios, no sé qué tanto creerle o no, pero reportó las márgenes libres, entonces por lo menos pude descansar mi cabeza en paz en la almohada. No, Muchas veces sabemos que el patólogo nos da una ayudita, pero en ¿Y este qué caso, bueno, pronóstico tiene este paciente, Juan Pablo, Marcos, Santiago, Felipe? ¿Qué pronóstico ustedes han visto en sus pacientes de este más o menos de este tipo? Están participando aquí algunas personas, de algunos del Hospital de los Valles, el doctor Silva, el doctor Nicola, está Erika Villanueva, que es oncóloga pediatra, no sé qué participación también tienen los oncólogos clínicos en estos casos. Si nos pueden dar un poco esa visión de qué esperar de este paciente o pacientes similares, por favor. la doctora Erika, si es oncóloga clínica, por favor, nos ayudaría con O su comentario. ustedes hasta que los doctores... Creo que puedes comenzar entonces, por favor, Marcos, a hablar un poco del pronóstico de sobrevida de estos pacientes. Sí, claro. A ver, tenemos varias cosas. Si uno habla estrictamente del condrosarcoma, nosotros sabemos que en líneas generales el condrosarcoma grado 1, el condrosarcoma se divide en grado 1, grado 2 y grado 3, grado bajo, intermedio y alto grado. El grado 1, uno estipula que la sobrevida a 5 años con un tratamiento intralesional, es decir, con un curetaje relleno, puede tener entre un 90 y un 95% de sobrevida a 5 años. Eso baja casi al 60%, estoy hablando en líneas generales, ¿no? Para el grado 2, y eso baja casi un 30% para cuando uno va a un grado 3. La realidad es que inclusivemente, a pesar de todo eso, estoy hablando muy grosero, este paciente, como bien comentó Santiago al principio, durante mucho tiempo se creyó en la ortopedia oncológica que las fracturas patológicas eran un indicador de mal pronóstico. Pero en realidad el concepto real no es que la fractura patológica, como bien comentó Santiago antes, sino que cuando uno ve una fractura patológica, está en presencia de un tumor que es mucho más agresivo, que genera una destrucción en el hueso. Entonces, en realidad lo que es de mal pronóstico es ese tumor que es más agresivo, que generó una fractura patológica. No es el signo de la fractura patológica de peor pronóstico, por más de que sabemos que la fractura patológica nos hace unos márgenes mucho más difíciles de resecar y que en realidad no existen prácticamente los márgenes cuando uno tiene una fractura patológica. Entonces, todos esos son signos de mal pronóstico. Esto es una paciente que en este diagnóstico probablemente sea un condrosarcoma, que no te pusieron la palabra desdiferenciado por ahí porque se quedó sin tinta, pero probablemente si fue un condrosarcoma desdiferenciado. Me parece que el pronóstico
y con este componente agresivo de fractura patológica, de lesiones saltatorias en la articulación y con todos esos procedimientos previos que tuvo, es una paciente que tiene una altísima chance de tener, independientemente que tus márgenes deben haber sido muy buenos, porque Juan Pablo, sé que sos un gran cirujano y no tengo duda que tus márgenes fueron negativos. Sabemos que es una paciente que tiene altísimo riesgo de tener una recurrencia local y sabemos que si bien la recurrencia local no impacta directamente en la sobrevida, no es un factor pronóstico de sobrevida, sabemos que le impacta en el fondo en esa sobrevida, libre de enfermedad y esa sobrevida a 5 años de este paciente puntual. O sea que yo creo que es un paciente que tiene mal pronóstico. Ojalá me equivoque, pero creo que es un paciente que tiene mal pronóstico y que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta paciente de 25 años pueda sobrevivir. Quimioterapia, radioterapia, todo. No estoy hablando del condrosarcoma, digo, buscar que le pongan algún otro componente para ver si podemos hacer que esta paciente sea candidata a algún otro tipo de tratamiento para tratar de ayudarla. Una pregunta que hay para que Santiago tal vez que puede estar. El hacer este tipo de tratamiento versus la amputación, ¿cambia el pronóstico o es lo mismo? Que eso nos gustaría saber. Esa es una excelente pregunta. En el pasado pensábamos que la amputación tenía mucho mejor resultado oncológico, pero como mencionaba Marcos, es la agresividad biológica del tumor lo que determina esa respuesta. Y realmente en el caso del osteosarcoma, por ejemplo, hay en el momento de diagnóstico, así no haya enfermedad metastásica como tal en los pulmones, o metástasis en los pulmones o en otras partes del esqueleto, hay micrometástasis que no son detectadas por lo que los métodos estándares como la tomografía y la gammagrafía ósea. Entonces, la forma como nosotros descubrimos el impacto de la quimioterapia en osteosarcoma, y me enfoco en osteosarcoma porque yo sigo pensando que esto es un osteosarcoma, ¿no? Todavía no creo que es un condrosarcoma, fue que estos pacientes tenían pobre pronóstico y lo que se hacía antes era sencillamente darles radiación, porque una de las personas más famosas en el tratamiento de esto, que es el doctor Ewing, que describió el sarcoma de Ewing, odiaba a los cirujanos y tenía muy buenas conexiones con un empresario que manejaba comercialización de material radioactivo. Y ese empresario fue el que dio el principal, los pagos y la construcción de lo que se conoce hoy como el Memorial Sloan Kettering en Nueva York, que es uno de los hospitales más grandes para tratamiento oncológico. Entonces, como Ewing odiaba a los cirujanos, en esa época ni siquiera había ortopedista como tal, eran cirujanos generales que tenían interés en cirugía de las extremidades. Decían, esto solo se trata con radiación. Y lo que hacían era darle la radiación al paciente y miraban si el paciente sobrevivía. Si el paciente sobrevivía más de 8 meses, sabían que no tenía metástasis pulmonares, le hacían la amputación y el paciente seguía feliz. Si el paciente le daba metástasis pulmonares, decían, ¿cómo le vamos a cortar a una persona una pierna que se va a morir? Déjelo quieto y pues que le den las metástasis, se muere y pase. Empezamos a hacer las cirugías de reconstrucción más como un acto de compasión y decir, bueno, esta persona se va a morir, por lo menos tratamos que camine y pues le hacemos algo para que camine mientras se muere. Y cuando tocaba hacer estas prótesis, pues no había nada que se pudiera hacer, sino tocaba mandarlas a hacer. Entonces el doctor Rosen en Nueva York y el doctor Markov, Rosen era el patólogo oncólogo y Markov el cirujano, decían, pues bueno, se van a morir igual, démosles alguna quimioterapia mientras llega la prótesis. Y lo que notamos con eso fue que la sobrevida cambió de que se muriera el 80% a que sobreviviera el 76%. Y fue por puro azar, como la mayoría de las cosas en medicina. Muy pocas cosas en medicina son descubiertas por el proceso de pensar y decir, no, este es el problema, vamos a ver con esto. Fue, como dicen en Colombia, chiripa. Y a pesar de la chiripa, pues eso es lo que hacemos todavía y es la misma quimioterapia. La quimioterapia no ha cambiado. Lo que hacemos es cambiar los protocolos, cambiamos la dosis, le bajamos un poquito la dosis, pero
En el año 2020, 2021, con COVID o sin COVID, la misma quimioterapia que recibían los pacientes en 1983, 1984, es la mismita, funciona igualito, no ha mejorado para nada. Tenemos unas drogas que parece que funcionan para casos de metástasis. Lo que sí sabemos con todo esto es que oncológicamente los pacientes les va igual de bien oncológicamente haciendo la cirugía de salvamento y por eso tratamos de hacerla la mayoría de las veces. ¿Qué tanto la empujamos? Depende del cirujano y depende del... Sabes que tú hablando de la historia de Norteamérica es muy interesante. Bueno, yo creo que también sabes la de Sudamérica, obviamente, y Marcos también va a estar de acuerdo conmigo, que aquí en Sudamérica, bueno, quien comenzó con el tratamiento de las cirugías para estos tumores fueron en Brasil Flavio Pires de Camargo y en Argentina el doctor Otonlegui. Y inclusive Otonlegui es uno de los pioneros en todo lo que es trasplantes de hueso, ¿no? Y Flavio Pires de Camargo fue el tipo que comenzó a operar el tumor de grandes células y les creían completamente locos, ¿no? Y como tú mismo dices, en 1980 se amputaba todo y en el 2020 se hace exactamente las cirugías que Flavio Pires de Camargo y Otonlegui hacen. Inclusive esto es dicho por Olavo Pires de Camargo, que es el hijo de Flavio Pires de Camargo, que ahorita es el profesor titular de la Universidad de São Paulo, pero es realmente increíble cómo se aventuraban también en los pacientes que se creía que ya no tenían absolutamente nada más de sobrevida en hacer las cirugías y cambiaban algunos radicalmente. Entonces, sé que en Europa es Matele, que es un italiano, que es el que tiene esas fotos de esas endoprótesis de 1911, que uno dice, para que me pongan esa endoprótesis prefiero que me amputen la pierna y me pongan una pierna de pirata, ¿no? Pero es impresionante ver cómo en 1911 Matele cogía y hacía unas endoprótesis que decía, el señor está loco, o sea, ¿qué le pasa? Juan Pablo, hay algunas preguntas para ti, sobre todo, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿Cuándo va a comenzar a caminar? Primero, Sí, bueno, pregunta, vamos más de una hora y vamos 1 hora y cuarto más o menos de conferencia. Estamos como... voy a responder rápidamente esas preguntas. Marcos, Santiago, si ustedes tienen alguna cosa para acotar sobre eso, por favor, siéntanse en confianza de hacerlo. Felipe igual, pero como Felipe ya dijo, desde que trabajamos aquí en el Ecuador, nos hemos vuelto equipo, discutimos casos y tratamos de seguir adelante de una manera un poco más coherente, tratando de cambiar toda la parte de la oncología ortopédica aquí en el Ecuador. Eh, bueno, la primera pregunta que estoy viendo aquí es de Isaac Morales, del doctor Isaac Morales, gran ortopedista de Guayaquil, mi gran amigo, y es también mi compañero de cirugías oncológicas. Me llama a Guayaquil para operarles a los niños para evitar que les corten los brazos y las piernas. Un gran saludo y él dice, ¿cuándo reinicia la marcha este paciente? Yo personalmente le pongo una rodillera larga, una inguinopodálica, una inguinomaliolar, y le libero carga total a partir del segundo o el tercer día que el paciente ya está sin dolor, si puede levantarse antes que se levante, pero antes de comenzar la fisioterapia de la parte de la flexión de la rodilla, espero 6 semanas, que es el tiempo de la consolidación de las partes blandas. En esto de aquí lo que se ha visto mucho, o por lo menos lo que yo he visto mucho, es que los pacientes a veces se demoran, o si uno se demora las 6 semanas en comenzar esto, después no tienen buena flexión o no se llega a los grados que se debería llegar. A veces he optado por comenzar un poco antes, dependiendo de lo que yo realmente vea en la resección o qué tanto músculo me llevé. Pero yo creo que básicamente eso es lo que se hace. Pero la marcha como tal, con un brace, se hace inmediato. Entiendo que Santiago y Marcos deben hacer lo mismo o ustedes esperan un poco más. Lo mismo, la única diferencia, Juan, es que si nosotros agregamos parte de este, como comentaba, trasplante de aparato extensor, que tenemos que hacer alguna sutura sobre el cuádriceps, a veces en esos pacientes puntuales evitamos dar carga entre esas 4 y 6 semanas, le evitamos dar carga para que esa carga en esa contracción isométrica del cuádriceps no genere demasiada tensión. Entonces a veces los tenemos, cuando hacemos esta sutura del trasplante de aparato extensor, los tenemos sin carga, igual que vos decís con el brace por 6 semanas. Perfecto. Santiago, ¿alguna diferencia? Yo soy más gallina, yo los inmovilizo más tiempo, Claro. porque para mí es más importante que logren extensión completa para caminar y si logran doblar hasta 90, con eso me doy por bien servido. Entonces, los dejo, depende cómo sea, pero por lo menos los dejo 8 o 10 semanas
en honestidad completa, realmente son 12. Lo que pasa es que si les suelto las 12 semanas de primerazo, me dicen, ¿cómo así? Entonces les digo, no, hagamos 8, y después, ay, ya casi, hagamos 10 y ay, ya estamos listos, vamos para 12 y a las 12 ya los dejo doblar. Porque me parece que es más fácil ganar la flexión y pues sí toca hacer más terapia y a veces te toca hacer manipulación bajo anestesia de la rodilla para que doble un poquito más. Pero lo que no ganas en extensión es imposible ganarlo después. Entonces, como dije, gallina, los inmovilizo más tiempo. Felipe, ¿tú cuánto es el tiempo que normalmente demoras en liberar? ¿Es la carga o la flexión? A ver, yo suelo dar respuestas, perdón, suelo hacer preguntas y dar respuestas un poquito que entran en polémica. Entonces, yo en esa pregunta mi respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo vayan las partes blandas en su reconstrucción y cómo vayan las heridas. Entonces, cuando tenemos una resección extraarticular en la que está comprometido el aparato extensor, he hecho un colgajo rotacional, necesito consolidación de partes blandas en este sector para tener una extensión suficiente durante una marcha normal, no forzada. Hay veces que nosotros hemos visto que nos mandan pacientes con biopsias muy grandes, cicatrices de biopsias muy grandes, y nos toca hacer una marsupialización de la piel por sobre el colgajo rotacional, y esto te deja un área semi-expuesta del gastrocnemio, y debajo del gastrocnemio la mera prótesis, y a un ladito, apenas en unos casos 1 o 2 centímetros, los hilos de sutura del aparato extensor al colgajo. Entonces te pones como a pensar, ¿qué hago con esto? A ver, ¿qué hago con el plástico? Viene el plástico, te dice, no, pongámosle una estampita de piel de otro lado, le estás dando quimio y se necrosa la estampa. Entonces ahí viene un poquito el estrés, vienen a subirse las gónadas al lado del ioides. Entonces es ahí cuando uno dice, ¿cuándo le voy a hacer la descarga a este paciente entonces? Eh, Ahí voy entonces con mi respuesta. Yo prefiero entre las 8 semanas, si es que es un paciente en este tipo de reconstrucciones que no va a recibir quimioterapia, 8 semanas a 10 semanas y empiezo la descarga. Si no, lo mantengo con un brace en extensión. Y a las 12 semanas, básicamente cuando recibe quimioterapia, empiezo con un brace articulado de rodilla, hacer la flexión progresiva a 30 grados los 30 días, luego a los otros 30 días siguientes a 60 grados y luego hasta 90 me doy por servido. Cuando tengo complicaciones de partes blandas he tenido que extenderme en esto hasta las 14 semanas como tope, y una sola vez tuve que entrar a revisar y a lavar la prótesis por extensión porque hubo una dehiscencia de la herida debido a este tipo de complicaciones. Entonces yo creo que dependería del caso del paciente, cómo tú quedaste satisfecho con las partes blandas y la confianza que le tengas a esas partes blandas con la respuesta a la quimioterapia. O sea, Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que no existe una respuesta específica a la respuesta, Isaac. Es muy dependiente, creo que todos tenemos nuestros miedos. ¿A quién no le ha pasado que reconstruyes y dices, bueno, le voy a doblar mientras todavía está dormido y le dobles y se revienta todo y dices, ¿para qué le doblé? Yo creo que a todos nos ha pasado eso, estoy viendo que Santiago está sintiendo y realmente eso de ahí es como para que te salgan lágrimas porque estás ya cansado al final de la cirugía y se te revienta todo y abre de nuevo y reconstruye de nuevo. Pero yo creo que básicamente eso es algo que todos tenemos nuestros miedos y nuestros diablos en eso, pero me parece que no hay una respuesta específica. Y bueno, para terminar, porque podríamos quedarnos la noche entera hablando sobre lo que podíamos, preguntas o esto, hay una pregunta que me mandan por privado el doctor Estuardo Barragán, que es un residente de los últimos años de traumatología y ortopedia, que creo que va a ser un excelente traumatólogo. Él me pregunta, ¿y cambia el plan de la cirugía si es que vemos que el tumor invade más del 60% del paquete neurovascular? Bueno, yo quisiera que responda esto, por favor, Marcos y Santiago, para que después yo dé mi opinión sobre lo que yo generalmente hago con respecto a esto. Entonces, por favor, Santiago, si puedes comenzar. La parte del paquete vasculonervioso es controversial y yo creo que yo cada vez como empujo el límite con eso, porque hay veces que hacemos estas resecciones donde
hay infiltración vascular, o sabemos que cuando amputamos algunos de los, o ligamos uno de los vasos, hay inflamación o infiltración vascular, perdón, sabemos que el tumor tiene un comportamiento biológico más agresivo. Y creo que esto, la forma de responderlo es realmente, es una cuestión filosófica. Si hay compromiso del paquete vasculonervioso, en donde hay infiltración del tumor en los vasos a través de la pared y se sabe que no va a haber una resección con margen negativo dependiendo de la histología, para mí esa es una indicación para proceder con o amputación, sabiendo que el paciente va a hacer probablemente una cirugía o dos más y recuperar la función. En este caso, complicado porque es una amputación por encima de la rodilla, con donde es más difícil utilizar prótesis, donde hay más consumo de energía para la marcha. Si fuera el mismo problema por debajo de la rodilla, creo que tengo un umbral más bajo para hacer la amputación que hacerla a este nivel. Pero hay casos en los que yo he tenido pacientes que dicen, no quiero la amputación por nada, yo quiero mi pierna, y lo que hacemos es hacer un bypass arterial y 2 bypasses venosos, porque usualmente uno falla, y lo que hace uno es hacer la cirugía con el cirujano vascular, y lo que hace uno es hacer una resección mucho más agresiva, y de hecho eso como a uno o cirujano oncólogo lo hace sentir mejor, pero pues vienen los dolores de cabeza de la anticoagulación, el bypass, etcétera, pues que no son fáciles en una persona de esta. Más y más tiendo a hacer cirugías por etapas. Cuando mencionabas que no sé, que no tengo el cirujano plástico, que no tengo esto, es un comportamiento bastante ortopédico, y yo creo que nuestros colegas en otras especialidades van a entender lo que nos damos los golpes de gorila en el pecho y decir, no, yo hago todo, yo cierro, yo corto. Y en muchas veces es mejor si no tienes el cirujano plástico disponible ese día. No hay nada malo en poner un back, acabar tu parte, que es esperar, dejar que el fluido salga, que las cosas se calmen y hacer la reconstrucción de tejidos blandos después. Marcos, ¿tú qué opinas sobre este tema de tener el 50 o más por ciento del paquete neurovascular afectado? A mí lo que me está pasando cada vez más también, como comentaba Santiago, es que yo lo que veo cada vez más es que los tumores crecen hacia donde están los vasos. ¿Por qué? Y porque cuando uno anatómicamente ve, es toda una zona que está rodeada por un tejido areolar mucho más lábil, entonces el tumor tiende a crecer hacia ese lugar porque no, le cuesta mucho más empujar al músculo, tiende a crecer hacia ese tejido graso areolar, como digo, que entonces en general tienen contacto con los vasos. Cuando tienen contacto con los vasos hay un trabajo muy bueno de la gente de Inglaterra que publicaron hace poquito para osteosarcoma, donde ellos hablan de diferentes grados de compromiso de la parte vascular y los índices de recurrencia local que uno puede tener. Cuando yo veo que el vaso está únicamente corrido, en general nosotros cuando vemos que el vaso está en su lugar y que el trayecto es correcto, vamos solos. Cuando vemos que el vaso está corrido o empujado, vamos en general con el cirujano vascular. Yo cada vez, si Santiago dice que es gallina, yo soy cada vez más gallina cuando veo algún defecto cutáneo o algo que los vasos me van a complicar, y no voy solo nunca. Voy con el cirujano vascular y con el cirujano plástico y les aviso y coordinamos todo para estar todos en planta quirúrgica ese mismo día, tal vez en quirófanos diferentes, pero en ese mismo día para tratar de hacer todo juntos. Si veo que los vasos están empujados, el cirujano vascular viene y hace toda una liberación de la cobertura de los vasos, y todo eso se envía también con la pieza anatomía patológica, como que se descubren los vasos y se envía. Si el vaso está incluido adentro, en general soy más agresivo y vamos directamente a la sección de la arteria, a veces de la arteria y no de la vena, y si tiene que ser de los dos, pero trato de ser bastante selectivo en eso. Y si la arteria está completamente comprimida, en general la vena también está comprimida, y ahí sí bypass de arteria y vena por completo. Ese es hoy en día lo que hago yo. Pero me fijo mucho en el estudio cuánto de desplazamiento tiene de la arteria para ver si va a hacer falta hacer toda esa liberación. Bueno, sí, yo creo que todos concordamos en eso. Felipe, no te pregunto porque tú expusiste en los webinars de SLADMED, te pedí que por favor des esa clase y diste esa clase. Me llama, o sea, algo que me parece interesante es que tanto Santiago como Marcos dieron sus clases, siempre están exponiendo. Pero básicamente es eso. Yo creo que lo que tenemos biológicamente es que si es que tenemos más del 50% de los vasos tomados, tenemos que pensar en hacer una
también amputación de los vasos y hacer una reconstrucción, sea con algo biológico, o sea con algo que venga de material. Y obviamente eso es algo que el cirujano vascular tiene que hacernos. Bueno, yo creo que en honor al tiempo debemos parar por aquí porque, como les digo, podríamos estar toda la noche. No sin antes quiero volver a agradecer a Santiago y a Marcos, como les dije, grandes expositores a nivel mundial. Inclusive yo hice como que las fotos, porque les iba a pedir unas fotos para que manden sus fotos en sus mejores posiciones o sus fotos de estudios, pero ahí les hacen el Photoshop y salen bonitos y en vida realmente no somos. Entonces yo opté por ponerles una foto en la que ustedes estaban exponiendo, como les dije, en el Congreso de Oncología Ortopédica Internacional que se hace cada 2 años, que fue en Atenas del año pasado. La mía también es lo mismo, pero claro que mientras ustedes estaban hablando yo les estaba oyendo. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por haber respondido en un aviso tan corto que pudieron haber participado. Como les digo, vienen de grandes centros y siempre tienen algo más que aportar. Te agradezco también, Felipe, por tu participación final. Como te digo, nos hemos hecho grandes amigos aquí, trabajamos juntos, podemos hacer más. Creo que vamos a comenzar a hacer más, que sería algo bueno. Y no sé, Michelle, si tienes algunas palabras finales y podemos encerrar. En realidad ha sido una charla muy interesante, un lindo caso, grandes participaciones por parte de los colegas especialistas. Esta no es una especialidad cualquiera, una especialidad que se ve que se requiere de mucho temple, de mucha paciencia, de mucho corazón, de mucha entrega para los pacientes, ¿no? Y bueno, yo les felicito, quiero agradecerles por estar aquí y enriquecer a este chat de presentaciones de casos. Hemos estado, al momento estamos 54, hemos estado hasta 70 participantes, vamos 1 hora y media. Yo creo que es increíble lo que el Zoom nos ha dado. Yo creo que en los mejores momentos de presentaciones de casos de traumatología nos llegaban a 10 especialistas. Y ahora pues están full bastantes personas y sobre todo que están aprendiendo de los grandes. Eso es una gran ventaja que tenemos ahora. Los que cuando quieran, como les dije, está en live, Facebook Live para que reproduzcan DR Michele Ugasi. Y muchas gracias a todos ustedes. Damos por terminado este webinar. Esperemos tenerlos en un momento aquí en el Ecuador, a Marcos, Santiago. Sería un honor tenerlos en el hospital cuando ya pase todas estas pandemias y poder tener cirugías conjuntas, como se ha hecho en algunas ocasiones. Con Pablo las sabe de hacer muy bien, con directo transmisión desde el auditorio a la sala de quirófanos y viceversa. Y bueno, para beneficio de nosotros y de nuestros pacientes sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Y tengan una muy buena noche y un buen resto de semana. Hasta la vista. Muchas gracias.